Habiendo orado por este tiempo, pasamos directamente al Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 6. Si podéis poner los móviles en silencio o en modo avión, y a los niños también en modo avión, si se puede. A los niños en modo avión, en modo silencio. Hay un botoncito, ¿no? Para eso, los niños, ¿no? Los niños modernos de ahora vendrán así ya. Como dicen, antes nacían con un pan debajo del brazo, ahora nacen con un móvil debajo del brazo. El tiempo ha cambiado mucho. Bueno, Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y les dijo, leer conmigo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta mañana. Bien, hemos estado, en este caso el hermano Costel ha avanzado un poquito más, porque le dije que me diera en este aspecto un poquito de espacio para terminar de tratar. Quería, como les dije, tratar en 3 partes lo que era este pasaje de Marcos 6 del 7 al 13. Y ya tratamos, en mi caso, personalmente, traté con vosotros los primeros versículos del 7 al 9, hace ya un par de semanas. Y vimos aquellas cosas que Jesús les dijo que no les eran necesarias llevar, lo cual no quiere decir que es que llevaran un par de repuestos. Era la idea que presentamos en alguna de estas listas, porque había ciertas discrepancias, entre comillas, en las listas que presentaba en Marcos, en Mateo, y era con respecto a las sandalias, etcétera, etcétera. Pero lo que Jesús les decía no es que se fueran a predicar descalzos, sino que no llevaran extra ni de repuesto, etcétera, que no fueran precavidos en ese sentido, sino que como un acto de fe salieran de esta manera, como dicen los versículos del 7 en adelante. Les dio autoridad, después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. ¿Recuerdan aquel bastón que mencionábamos, que habían varios tipos de bordón, etcétera, de este tipo de bastón, pero que había uno de ellos que se utilizaba con versículos bíblicos y que era una tradición propia del pueblo de Israel utilizarlos de esta manera, pero había otros que se utilizaban como una manera de defensa contra animales salvajes, fieras o algún delincuente que aparezca por ahí le daban algún palo. Ahora ya no, ahora le dan hasta pagas a algunos delincuentes. Este país está muy moderno, pero bueno, antiguamente se le daba palos a los delincuentes. Pero bueno, bien, él le decía solamente el bordón, pero llevando con esto, como algunos también autores presentan, tu versículo favorito ahí. Y quizás tú te puedes identificar, o quizás tienes un versículo favorito y lo tienes en tu casa, en un cuadro. Eso es bueno, gloria a Dios, no pasa nada. Un versículo que en un momento concreto de tu vida te haya sido de bendición, etcétera, o por una circunstancia X, o el versículo con el cual el Señor rompió tu corazón. Oye, gloria a Dios. Hay tradicionalmente en algunos países o en algunas familias la costumbre de tener la Biblia abierta en un salmo concreto. En mi país es muy habitual el Salmo 91. Pero no quiere decir ni que sean creyentes ni nada, sino de manera supersticiosa tienen los primeros 6 meses el Salmo 23 y los segundos 6 meses el Salmo 91 y van alternando, un 23 y 91. Es una cosa que
Creo que ahora se hace menos, pero es así de recibo allí en mi país principalmente, República Dominicana, pero no sé si en algún otro país también se acostumbra a hacer ese tipo de cosas concretas. No llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Si vas a un viaje, lo que habitualmente haces es una maleta, ¿no? Y se supone que tenían que cubrir un área, los 12 discípulos, de entre 120 y 200 kilómetros más o menos. Dicen que esto podían hacerlo relativamente pronto y luego ya veremos los resultados de esto, que era lo que llamábamos un mini ensayo de la Gran Comisión, pero estaba solamente dirigida hacia el pueblo de Israel. Ahí vamos a dejar un dedito en Marcos y ya vamos a pasar a Mateo capítulo 10, que nos da un poquito más de detalles al respecto de esto. Mateo capítulo 10, versículos del 7 en adelante. Y a partir de aquí ya comenzaremos a tratar un tema que no es habitual en las iglesias, pero no es habitual que se trate este tema, pero me parece serio y correcto no saltar el tema de puntillas, sino tratarlo, obviamente, con la iglesia. Versículo 7 hasta el 16 de Mateo 10. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto lo trataremos junto con la tercera sección, que será la del versículo final de este pasaje de Marcos capítulo 6. Ya lo trataremos en una siguiente sesión. No vaya a pensar que vamos a hacer una escuela de sanidades ni nada por eso, pero hablaremos de este asunto para que lo tengamos más claro. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El obrero, versículo 10, el obrero es digno de su alimento. En otros pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios aclara que el obrero es digno de su salario. Les dice, id a esa casa, quedarse allí y no os cambiéis de casa en casa. Y en algunos comentarios presenta la imagen de aquel que se cambia de una casa hacia otra dependiendo de lo que le den para comer o las comodidades que tenga una casa u otra. Una de las cosas que destaca aquí Jesús es averiguar en esa ciudad qué casa sea digna. Digna entre comillas. ¿Qué piadosos hay allí? Ir primero, obviamente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vas a entrar en un sitio, como les presentaba, ni de samaritanos, ni de gentiles, etcétera, sino ir e informaos. Hay un pasaje también que dice la Escritura, no echéis vuestras perlas, ¿dónde? Delante. Y también dice la Escritura, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Informaos. Esto es un ensayo. Esto es una pequeña escala de lo que va a ser la Gran Comisión. Informaos en esta ciudad de quién sea digno e ir allí. Y presentar el Evangelio y quedar allí y posar. La hospitalidad era algo muy característico de los orientales. Hoy en día no sé exactamente si sigue siendo así, una cultura propia, pero sí que, como es algo propio de su cultura, sigue siendo y existiendo esto, el tema de la hospitalidad.
¿Es menos frecuente hoy en día? Probablemente sí, porque ya hoy en día no sabes a quién metes en la casa y eso tienes que ser muy cuidadoso con eso. Algunos hermanos nos hacían alguna historia de gente así que se hacían pasar por piadosos. Pero bueno, hay de todo. En este caso, les advierte el Señor que si en esa ciudad en concreto no les recibían, tenían que sacudir el polvo de sus pies y apartarse y decir, mira, aquí os quedáis. Esto era una tradición también judía porque algunos también enseñaban con respecto a esto que cuando pasaban por alguna ciudad gentil, probablemente en el trayecto, pisaban algo que pudiera estar relacionado con algún sacrificio pagano, etcétera, y cuando iban al templo ya estaban inmundos. Hay personas en países en concreto, yo recuerdo cuando fui a Alemania, por ejemplo, hace unos años, estas personas particulares tienen unos recibidores concretos que cuando tú llegas allí te tienes que quitar los zapatos. Esto es la casa donde fui. Sé que en Japón también se hace así y he conocido a algunas personas aquí en España que también tienen tenían esa costumbre. Las respetamos todas. Lo que pasa es que llegas allí a la casa y quítese todo. Entonces, es un poquito incómodo para mí personalmente. Hay sitios donde te ponen personas en su casa, principalmente después del COVID, que te ponen de esos que utilizan quirúrgicos y vas y entras a la casa con eso. Bueno, respetable. Yo no me meto ahí. Si hay buena comida, vamos. Pero bueno, nos sacrificamos. Pero aquí la Escritura les dice, oye, sacudid como testimonio el polvo de vuestros pies. Y posteriormente en el libro de Hechos encontramos al apóstol Pablo que hizo esto cuando no quisieron recibirlo en una de las ciudades donde fue. Y mira, sacudimos de manera simbólica. No quiere decir que esto sea algo en concreto o espiritualizar esto de forma directa, sino que de manera simbólica dice Jesús, oye, sacudid el polvo de vuestros pies. Bien. Es importante definir lo que es la palabra obrero. En el griego, ergatis, obrero significa el que trabaja, que obra, maestro de obras, aparejador. Y en una de las definiciones presenta la palabra obrero como uno que corta en línea recta. ¿Recuerdan el pasaje de 1 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Si el obrero traza la línea torcida, ¿cómo va a salir la pared? ¿Me explico? ¿Qué es un obrero? Uno que trabaja, uno que obra, etc. Es algo curioso, pero de manera relativamente frecuente encontramos personas que se autoproclaman obreros, apóstoles, profetas y hasta querubines. ¿Cuál es el objetivo de proclamarse como obreros? Quizás reclamar la promesa, o el compromiso que implica el pasaje que dice que el obrero es digno de su alimento o su salario. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. En este pasaje que vimos de Marcos 6 y de Mateo 10, el Señor les dice, no llevéis nada, no llevéis nada. 1 Corintios, capítulo 9. Dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 1. El texto, advierto, es un poquito largo, pero como el apóstol Pablo aquí se explaya en el tema, tengo que mencionarlo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. No me voy a detener a explicar cada uno de los versículos porque sería ya el mensaje muy extra largo y rompería el récord que hay por ahí. Pero bueno, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, quiero que se queden con estos dos versículos. No tenemos derecho a comer y beber, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, o sea que los apóstoles estaban casados. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Recuerdan cuáles eran esos hermanos que menciona en Marcos? ¿Ve? ¿Se acuerdan? Bien. Y Cefas, o sea, Pedro, ¿recuerdan que dice que Jesús sanó a quién? A la suegra de Pedro. O sea, estaba claro que todos estaban casados, aparentemente todos o la gran mayoría. O solo yo y Bernabé, versículo 6 del capítulo 9 de 1 Corintios. O solo yo y Bernabé, en este caso Pablo, no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Amén. Es un pasaje un poco largo, pero el apóstol Pablo expresa claramente su situación. ¿Y por qué el apóstol Pablo se puede permitir entre comillas, este lujo? Hechos capítulo 18 nos presenta el motivo por el cual Pablo podía, en este caso concreto, hacerlo. Del 2 al 5, este es más corto. Hechos 18, capítulo 18, versículos del 2 al 5. El 1 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. ¿Recuerdan que estuvimos leyendo qué carta ahora mismo? La carta de Primera a los Corintios, ¿no? Bien, y hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo ¿qué? Oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba descansando. Pablo estaba solo trabajando, entregado por entero, pero sí estaba trabajando. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Un trabajo secular o el trabajo secular no es una excusa para que tú y yo no estemos entregados por entero a la predicación de la palabra y al hacer la voluntad de Dios. Cuando definimos la palabra obrero dentro del círculo cristiano, dentro de lo que es una institución cristiana, no nos referimos a una persona que
como conocí a uno, me dijo, pastor, yo voy a la iglesia, barro 2 días a la semana y me dais un sueldo porque estoy en necesidad. Porque el obrero es digno de su salario, claro. Eso me dijo uno que vino de visita y me dejó un currículum. No ha vuelto jamás, eso hace por lo menos 6, 7 años de eso. Hay gente que tiene una mentalidad muy curiosa con respecto a lo que es un obrero dentro de la iglesia. La gente piensa cosas muy curiosas. Hay gente que si no hay dinero de por medio, no tiene la intención de servir al Señor. Esa no debe ser la actitud nuestra. No debe ser nuestro pensamiento con respecto a las cosas de Dios. ¿Recibiste de gracia? ¿Qué dice Jesús? Dad de gracias. ¿El Señor te ha bendecido? Gloria a Dios. Pues tú tienes que bendecir al Señor que te bendijo. No tenemos ese concepto en nuestra vida. Pablo lo tenía muy claro. Obviamente él dice, yo tengo el derecho de hacerlo. Pero eso va a traer un tropiezo al evangelio. Y supongo que tenéis muchas veces el móvil lleno de memes al respecto de esto. De muchos, algunos como también son catalogados por la misma palabra de Dios, llamados obreros fraudulentos. Hay muchas cosas a las cuales podemos tener derecho nosotros los creyentes. Tenemos derecho a muchas cosas. Pero todo me es lícito, mas no todo conviene en un momento concreto. Y debemos ser sensatos con respecto a esto. El apóstol Pablo no quiere decir que él no recibía nada de ninguna iglesia. No es así. Cuando vemos y leemos la carta de Filipenses, ¿qué dice Pablo? Yo lo he recibido todo, estoy lleno, etc. Pero de los corintios no. Todavía no. Yo trabajo con mis manos. Hay momentos en concreto en los cuales, gracias a Dios, puedes tener esa capacidad de autosustentarte. Cuando Pablo estaba preso, ¿podía trabajar y hacer tiendas? No podía. Me explico, hay circunstancias diferentes en nuestras vidas en general. Y hay un momento en el cual el apóstol Pablo tiene que decir, pues mira, yo lo he recibido y estoy lleno y gracias a Dios por estas bendiciones que recibo. Hay un momento en el cual él decía, no hace falta. Cuando una iglesia estaba establecida y tenía la capacidad de aportar, en este caso a Pablo, Pablo de buena gana lo recibía y no pasa nada. Gloria a Dios. Lo que no podemos pensar muchas veces, algunos, o como algunos piensan, en intentar destrozar los bolsillos de la gente. Porque eso es triste, pero es así. Es una realidad. Había uno, ¿recuerdan aquel ejemplo que presenta, si mal no recuerdo era Spurgeon, ¿no? De SSM, ¿no? Su santo ministerio. Y le decían, ¿cómo te va en la escuela? Fatal. ¿Cómo te va en los trabajos? Me han echado de 6 trabajos ya. ¿Y cómo te va en la vida en general? Fatal. Eso es que el Señor me está llamando al ministerio. Para que sea, sí, el Señor me está llamando al ministerio. Porque es que todo me va mal. Y le decía, hombre, no necesitamos un inútil más en el ministerio, así que para esto tampoco sirves, ni lo pienses. Y el del SSM era, sigue sembrando maíz. Dice, no, está claro, tú no vales para esto, sigue sembrando maíz, sigue para allá. Es su santo ministerio, no. Por allí, en algunos países, se utiliza esa mala costumbre de que aquel que no vale para nada, pues mira, vamos a ver si. Había un grupo de carreras en la universidad donde yo estudiaba, que era para aquellos que no querían estudiar. Les voy a decir una carrera, por ejemplo, de ellas, que era llamada agrimensura. Esa carrera era ya muy mal vista. No, eso allí en Honduras. ¿Pero porque los mataban a los periodistas o porque no? Vale. Allí era los que no querían tal, mándalo a agrimensura, mándalo allí. Esos son los que miden las tierras y cosas en los campos por allá. Y esa era una carrera que nadie quería. Y dice, mira, mándalo allí, que allí, aunque sea para tener números, lo pasan. Porque claro, si no hay suficientes alumnos, tienen que echar a los profesores. Entonces, recibían a la gente como fuera. No sé si, supongo que eso ha cambiado, eso cuando yo estudiaba. Pero no es la idea del ministerio. Esto no funciona de esta manera. No porque tú arregles los bancos o toques una guitarra o des algún estudio, ya por eso eres un obrero. No por esto. Y hay que quitar esa idea porque tristemente hay muchas iglesias y quizás esta iglesia en un momento concreto también padeció de esta circunstancia en la cual es que yo lo he hecho. Es que habrá que cobrar. Esa frase la escuché yo en unas cuantas ocasiones. Dice, hombre, que la gente quiere cobrar. Es duro, pero es así. Eso no debe ser así. No debe ser así.
que tú necesitas una ayuda, la iglesia va a intentar hacer lo que haga falta y sustentar y solventar. No todas las iglesias obviamente se manejan de la misma manera. Hay iglesias que económicamente tienen la capacidad de sustentar a una persona por lo que sea, porque ya la iglesia ha crecido, están comprometidos económicamente, etcétera. Como usted, hace tiempo que no tenemos una lista en sí de misioneros, pero teníamos un grupo de hermanos que apoyábamos económicamente. ¿Qué pasa? Hubo 3 personas que salieron de la iglesia en ese momento concreto, que eran prácticamente los pilares económicos de la iglesia, y llegó un momento que había un ahorro concreto, y ese ahorro, obviamente dándole a los hermanos, se fue vaciando, y llegó un momento en el que ya no había dinero en la iglesia, y la iglesia quedó en números prácticamente negativos. Entonces dice, pues mira, no se puede dar porque no hay. Fue una situación complicada, pero esa fue la realidad en un momento concreto. Ciertamente hay también ministros, pastores y obreros que quedan presos de ciertas familias que económicamente aportan a lo que es su sustento. Tú dices, claro, si hay 3 familias o 2 familias que son las que aportan la mayoría del dinero de la iglesia, pues tengo que tener cuidado y cuidarles y mimarles de todas las maneras posibles. Eso no es correcto. No es correcto, pero hay situaciones en las que pasa esto. Hablaba con un hermano hace 2 años y pico, que es líder en una iglesia importante que conocen algunos, y le preguntaba acerca de esta situación porque es una iglesia que tiene varios pastores. Ellos tenían unas características, unos baremos en concreto, y una de las cosas que decía es, mira, que ellos tomaban en cuenta que el pastorado era un oficio. Era un oficio. Que no es algo ni que se hereda, ni que porque yo tuve un sueño, no, obviamente es una iglesia de sana doctrina, no tiene ninguna de estas cosas, pero en este caso lo valoraban como un oficio. Tú desempeñas un oficio y si por lo que sea caes, estás fuera del oficio. Y decían, tome otro su oficio y punto. No vas a ejercerlo más. Y les recomendaban que tenían que tener un plan B. Tristemente esta semana nos hemos enterado de un hermano que ha sido punta de lanza y un hombre muy conocido en el mundo evangélico en cuanto a la literatura y demás, etcétera. Bueno, sin dar muchos detalles porque muchos lo sabéis, pero claro, ya está apartado del ministerio. Él está un poco mayor, tiene ya una edad X, pero seguro que muchos conocemos ejemplos de personas más jóvenes que les ha pasado esto. Y yo hablaba con una persona hace unos 6, 7 años que estuvo en una circunstancia así, pero él tenía 30 y pico de años. Y él lo que quería era la posibilidad de volver a reengancharse al pastorado. Le dije, pero en una situación de pecado, de adulterio, de forma tal que su pareja ya estaba casada con otra persona. Y le preguntaba, pero es que estás en una situación muy complicada. Y me dijo, es que yo no sé hacer otra cosa que no sea ser pastor. ¿Cómo? No sé hacer otra cosa. Claro, no estaba en condiciones de ejercer el ministerio, pero él dice, no sé hacer otra cosa. Y una de las cosas que se ha perdido en muchos institutos bíblicos es esto, enseñarle a aquellos un oficio, aparte de predicar y enseñar la palabra de Dios, porque estas circunstancias se dan. Es muy difícil que tú, como ministro de Dios o como cristiano, pasando y transitando por este mundo de pecado, estés siempre limpio e inmaculado. Hay muchos motivos por los cuales una persona tiene que ser suspendida del ministerio. Y si tú con 40, 50 años, 35 años, eres suspendido del ministerio, ¿ya dejas de comer? ¿Dejas de pagar alquiler por eso? Hay el subsidio del gobierno. ¿Cuánto queda la paga del gobierno? 400. ¿Qué pasa con él? ¿Sus hijos ya dejan de comer y de ir al cole? Es una circunstancia compleja, pero la iglesia tiene que ser consciente siempre de estas cosas. Dice, bueno, este pecó y ahora le vamos a seguir pagando hasta que cumpla 100 años. ¿Me explico? Por eso los jóvenes, por eso dice bien claro el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Estás tú dispuesto a llevar y acarrear las consecuencias de ese compromiso con Dios? Tienes que ser sensato y consciente de esto.
Muchas iglesias pueden apoyar y ayudar. No todas las iglesias tienen esa capacidad, lo admitimos. Pero, ¿cómo se define esto? Cada iglesia como congregación lo define. No hay un estándar en concreto en la Biblia que te diga, aquel que vaya 4 veces a la iglesia a la semana, ese es un obrero y hay que pagarle tanto. No, eso no es así. Eso no es así. No es así. Hay algunos que predican, que fundan una iglesia y luego se ven en la situación compleja en la cual se creen que son los dueños de la iglesia. Y es triste, pero es así. Cuando vemos que el obrero es digno de su alimento, de su salario, si la iglesia tiene esa capacidad, debe asumir ese compromiso. Ahora, no todo aquel que tenga ese derecho, que tiene ese derecho, asume esa bendición y oye, si puede, gloria a Dios, como el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió posteriormente en la iglesia de Jerusalén? Comenzó una situación de crisis y se vieron muy apretados. Recuerdan que posteriormente Pablo estaba recogiendo ofrendas para enviarlas ¿dónde? ¿Recuerdan? Y claro, cuando sacas y metes poco, se acaba la bolsa. Y por eso hay que tener cuidado también con esto. Muchas iglesias dicen, bueno, soñamos con tener un pastor a tiempo completo. Muchas iglesias tienen esa intención. Estuve mirando lo que era, digo, bueno, déjame mirar. Ayer en la reunión de jóvenes, posteriormente a la reunión de jóvenes, salió curiosamente lo que era un sueldo digno. Salió esa palabra. Y una hermana del grupo dijo 3.000 euros. Ese era un sueldo digno. Los más mayores han abierto los ojos y se le han salido a las cuencas de los ojos. No sé si hay muchas iglesias que tengan la capacidad de pagarle 3.000 euros a los que están liderando. Bueno, aquí no sé. Pero ciertamente busqué en internet y dice que sí, que sería algo así en España entre 2.500 y 3.000. Oiga, no está muy descabellado. Los que están menos por ahí comiencen a hacer horas extra, que el gobierno necesita más impuestos. Estáis pagando poco. Pero oiga, curioso. Si decimos, bueno, eso es digno para una familia de 4 integrantes. No todas las iglesias tienen la capacidad de asumir esta responsabilidad y este compromiso. En el futuro, si Dios quiere, nuestra iglesia hará algo así. Esperamos, que, aunque sea ayudar a la persona, en este caso, en mi caso, no es así, porque el Señor me ha dado la capacidad de trabajar. Gracias a Dios tengo esa posibilidad de compaginar el ministerio con la ayuda de un grupo de hermanos en concreto que sirven y que gloria a Dios por ello. Y no tengo que recibir eso. Obviamente te cuesta un sacrificio, pero Pablo compaginaba su trabajo con estar entregado, como dice aquí en Hechos 18, por entero a la palabra y a la predicación. Gloria a Dios. Quizás soy una excepción en ese aspecto, aunque yo conozco varios hermanos que están compaginando las dos cosas. Gloria a Dios. No es el caso de nuestra iglesia hoy en día en concreto, pero sí la iglesia en vistas al futuro, al que venga después de mí, debe plantearse por lo menos ayudarle económicamente. Ya iremos enseñando a la iglesia para que tenga eso pendiente porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. Entonces, la iglesia tiene que organizarse en ese aspecto de cara al futuro. A mí, bueno, me pagarán la conferencia esta, ¿no? La de Pasión por el Evangelio, por lo menos. Bueno, amén. Bueno, me pagarán la conferencia. Espero que no se descuadre la cuenta de la iglesia con eso, ¿no? Bueno, no creo. Pero oye, gloria a Dios, no pasa nada. Recibí de gracia, yo doy de gracia, no pasa nada. Pero yo no soy eterno y yo no estoy exento del pecado. Oye, quítenlo de ahí a ese perverso, Dios me libre. Pero había un hermano, estuve hablando con un hermano pastor, dice, mira, cuando suceden este tipo de cosas, como las que han sucedido, dice, es que estoy asustado, estoy intentando, dice, entregar el pastorado corriendo para no salir manchado. En el sentido de que, ya que he estado corriendo limpio, no sea que al final tropiece. Es una sensación incómoda y hablaba en esta reunión que les comenté, en ese momento coincidimos 4 hermanos en el ministerio porque también sucedió algo allí, una situación de pecado con uno que era contemporáneo nuestro. Y dice, wow, ¿cómo salir limpio de esta situación? ¿Cómo salir de esta situación tan complicada? Dice, oración, no hay mucho más. Muy difícil. Fue una situación complicada para ellos y entiendo que para los hermanos que pasan por situaciones de este tipo. Pero esas personas normalmente tienen una familia y poco se piensa en esas familias.
¿Cómo impacta eso en los hijos? Tu papá ha sido deschado, despedido. ¿Y por qué? A ver qué le cuentas a ese niño. Claro, porque a ti o a mí nos echan de un trabajo, dejamos un trabajo o dimitimos, entre comillas, de un trabajo y dice, bueno, pues voy y busco otro. Pero bueno, me han echado de la iglesia como líder o pastor y ahora ¿cuál iglesia engaño para que me acepte? Claro. ¿De dónde usted viene? Yo, de la iglesia de Pekín. ¿De Pekín? Sí. Vamos a buscar referencias. Creo que el hermano Darinel nos hablaba de eso, de que allí en México, y supongo que en muchos otros países también se hace lo mismo, se suele pedir una carta de referencia, pero oye, ¿de qué iglesia vienes? Ah, sí, yo vengo de la iglesia. Ah, bueno, sí, una iglesia conocida, nos contó una historia así. Y luego resulta que no era tan así. Te vas a encontrar con circunstancias de este tipo. Y los jóvenes, como les he dicho, es bueno que estén preparados para afrontar esto, que pueda venir. Es bueno que usted tenga un oficio, que su objetivo no sea de entrada porque usted, siendo un hombre natural, mortal y pecador, depende para comer de no pecar. Oiga, esto a mí a veces me choca, pero es así. Usted siendo un pecador, inmundo, blasfemo, perseguidor, injuriador, como diría el apóstol Pablo, depende para comer usted y sus hijos de que usted no peque. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, es bueno que usted tenga un plan B. Es bueno que usted sepa hacer algo, que usted sepa tener una manera de desenvolverse, porque en el ministerio no hace prisioneros. El hermano destituido, fuera. ¿Puede volver a ser pastor? No, jamás. Tome otro su oficio. Sí, así de duro es. Es duro, pero es así, es la realidad. No es sencillo, pero usted tendrá que tener claro, como dice el apóstol Pablo, si usted anhela obispado, que tiene que tener un grupo de requisitos en concreto y estar preparado para ello. En Lucas capítulo 22, (35 al 38). El mismo Jesús, cuando se acerca al final de su tiempo aquí en la tierra, les dice a sus discípulos, en este caso a los apóstoles, versículos 35 al 38 de Lucas 22, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. El que no tenía, busque. El que no hacía, haga, tenga cuidado, sea precavido. Por eso vemos en Mateo que te dice, astutos, estamos andando como ovejas en medio de lobos. Y en un comentario que leí acerca de esto decía que esto es un simbolismo de la violencia que sufrimos hoy en día, no solamente física, que hay algunos países donde tristemente hay mucha violencia física todavía con respecto al cristianismo y al nombre de Cristo, sino también aún por las redes sociales, lo que llaman el bullying, y cómo machacan y cómo se burlan y cómo atacan todo lo que tiene que ver con Dios. Esa violencia como lobos rapaces detrás de los que representan el nombre de Cristo. Y a veces damos nosotros tristemente motivos para ello. Sed pues, dice, andando como ovejas en medio de lobos, astutos como serpientes y sencillos como palomas. No es fácil encontrar una serpiente desprevenida, No es fácil. O sea, que sea astuto usted, tenga mucho cuidado. Como les decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y la paloma es un sinónimo de lo que es esa mansedumbre que usted ve un animal tan tierno. Aquí en Madrid le tienen mucha manía a las palomas. No les gustan las palomas, se enfadan mucho. Bueno, y ponen, ya usted ve muchas cositas para intentar ahuyentarlas. Pero bueno,
Estamos hablando de esa figura. En el caso de la iglesia tradicional, la iglesia católica, al darse cuenta de lo que acarreaba el sustento, en este caso de sus ministros, de los sacerdotes, hubo dos concilios, llamado el Concilio de Letrán, en 1123 y 1139, en los cuales se instituyó lo que era el celibato obligatorio. Algunos decían que tomaban como justificación para ello muchos actos, en el artículo que leí, de depravación sexual que había en esa época aparentemente, y otros que simplemente era una orden emitida por motivos económicos. Obviamente usted mantener a una persona sola, a la cual obliga a hacer un voto de castidad y de pobreza, le resulta mucho más barato que mantener a un hombre con una mujer y 8, 9, 10 hijos. Como ustedes saben, desde aquel tiempo también costaba dinero mantener a las familias. Y si tiene solo un hombre con un voto de pobreza y de castidad, pues ese hombre con 2 granos de arroz se apaña al día. Que no hay mucho, no te preocupes. Es oración y ayuno. Y ya. Lo tenían mucho más fácil. Y dicen y recalcan que claramente fue por motivos económicos que se emitió esta orden y que luego en el Concilio de Trento, en el 1545 al 1563, se reafirmó y se estableció ya de manera definitiva para los ministros católicos lo que era el celibato obligatorio. Entonces, claro, en una ocasión, leyendo también otro artículo, dice que esa era una supuesta regla que venía desde el siglo IV trasladándose a los apóstoles. Y si vemos, el que ellos llaman el primer papa, ¿quién es? Según ellos. Y que tenía Pedro. Y entonces, ¿por qué no obedecemos al primer papa? Según ellos. Y los apóstoles, dice en los dos pasajes que leímos, versículos 4 y 5 de 1 de Corintios 9, que los apóstoles y los hermanos de Jesús, ¿qué tenían? Mujer. Entonces, bueno, ya vemos por dónde van los tiros con la llamada iglesia tradicional. Claro, en 1 de Timoteo capítulo 5, solo me faltan 2 versículos, 2 citas, así que ya estoy terminando. Esta y la última. 1 de Timoteo 5, del 16 al 18. Primera de Timoteo 5, 16 al 18. Lo tenemos. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto lo dice, ya usted ve, lo repite la Escritura en varias ocasiones. La circunstancia que tenía la iglesia primitiva en el libro de los Hechos era totalmente diferente a la que tenemos nosotros hoy en día como iglesia. Y aún así, si nos trasladamos más atrás, la iglesia del libro de los Hechos no es la misma iglesia que encontramos posteriormente a lo que es la era de Constantino. No es la misma iglesia. En el aspecto social, decimos, y en el aspecto de influencia en general en lo que era la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Y ya eso habría que estudiarlo con más tranquilidad, pero ya una iglesia legalizada a partir de Constantino, con ciertos poderes que se le dio, etcétera, etcétera, era una iglesia en ese sentido diferente. Pero en la iglesia primitiva, al usted declararse como cristiano, comenzaba usted a tener muchos problemas, más de lo que usted se puede imaginar, porque era echado de los sitios, si tenía trabajo lo echaban, si dependiendo si eras esclavo y tal, hasta te podían matar por el nombre de Cristo, y aparte de eso, por profesar el nombre de Cristo, aunque no fueras esclavo y fuera libre, también te mataban. Recuerdan el caso de Esteban, ¿no? Y en esa época, en la época en la que comenzaron a matar cristianos, principalmente hombres que proclamaban el Evangelio, el nombre de Cristo, imagínese usted cuántas viudas había y huérfanos. Iba llegando una situación, una circunstancia en la cual
por más dinero que pudiera entrar en la iglesia, era algo insostenible, no podía sostenerse. Que es lo que dicen y vaticinan algunos que va a pasar aquí en España con las pensiones, que ya está todo el mundo jubilándose y hay gente de 30 años que quiere jubilarse y de 40. Pero bueno, los jubilados, por si acaso. Lo dejamos ahí, los jubilados. Pero, claro, estaba en una situación la iglesia en la cual las personas vendían sus propiedades, como vimos en el libro de los Hechos, entregaban a los pies de los apóstoles estas propiedades. Ese dinero, ¿qué hacía? Se gastaba, como dice, en repartir en las mesas, en comida y demás, pero la comida te la comes y a las 2 horas, ¿qué pasa? Hay hambre otra vez y ya no hay tierras ni propiedades. Porque claro, donde te declarabas como cristiano, te cerraban las puertas. Y si tenías un trabajo X o tal, también te echaban porque eras un hereje y eras una persona inmunda, etc. O sea, había una necesidad muy apremiante allí. Y no es correcto para nosotros que nos quedemos mentalmente solamente en la iglesia de Hechos, allí, en la iglesia primitiva. No, es que en la iglesia de Hechos, como algunos dicen, vendían todo, véndelo todo y dámelo a mí. No es así. Porque al final, cuando vendemos todo, nos quedamos sin nada. Entonces, ojo con esto. No es la idea con la que debemos quedarnos. Sí, estamos responsabilizados como iglesia a ayudar a los hermanos que están en necesidad, a las viudas, a los huérfanos, etcétera, etcétera. En este país en el que vivimos, gracias a Dios, en España, hay pensión de viudedad, hay pensión de orfandad, etcétera, etcétera, y eso es una bendición. En este tiempo no había eso. No había eso. Si usted identifica una necesidad en concreto en algún hermano o hermana, acérquese a alguno de nosotros, los que estamos liderando la iglesia, o algún hermano que esté aquí en la iglesia y mira, hermano, un hermano más maduro, hay una necesidad de este tipo o de aquel tipo, e intentamos solventar y ayudar en todo lo que podamos. Eso es lo correcto. Pero no, mira, si tú enderezas un banco, un sueldo. Si tú haces esto, un sueldo. Si haces, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que dicen que está haciendo el gobierno? Que está manteniendo un nivel de bienestar, entre comillas, atento a préstamos. Que cuando te reclamen ahora todos los préstamos con el nivel de bienestar, como me dijo una joven, me dijo, ya los que vengan atrás que averigüen, pero mientras tanto yo quiero vivir bien. Bueno, claro, ya habrá que pagar lo que se coge prestado luego. Hay que tener ojo con esto. Vamos a ir al último pasaje. Bueno, déjeme terminar aquí en 1 Timoteo. Un anciano que gobierna bien debe ser tenido por digno de doble honor. En este pasaje hay muchísimas corrientes y muchísimos debates. Que eso significa 2 sueldos mínimos, que eso significa, es que yo escuché un pastor que decía, que eso significa que el que sea líder en la iglesia tiene que ganar el doble de lo que más gane el que está en esa iglesia. O sea, imagínate tú, si en tu iglesia se congrega Mancio Ortega, ¿cuánto hay que pagarte a ti? O sea, cosas muy estrambóticas, muy raras. Gracias a Dios, en esta iglesia no tenemos ese problema. El problema no es de Amancio Ortega que se convierta, no es eso. Sino el rompernos la cabeza con estas cosas. Todos esos detalles tiene que reunirse la iglesia y debatirlo en un momento concreto. En este caso no hace falta, pero como viene aquí hay que decirlo y presentarlo a la iglesia. ¿A qué se refiere el doble honor? Como les he dicho, no hay una definición concreta para esto, para decir que se refiere a una cantidad en concreto, sino que algo que sea digno. Eso se acuerda entre los hermanos. Estaba en una iglesia que conozco buscando pastor y estaban haciendo entrevistas a hermanos para que pastorearan y tal, y llega uno a la entrevista y lo primero que pregunta, ¿cuánto es el sueldo? Tantos. Dice uno afuera, vaya, no me entiendo. ¿Qué andaba buscando ese señor? ¿Pastorear realmente? Estaba buscando dinero. Primera de Pedro, capítulo 5. Cerramos con este pasaje, hermanos. El obrero es digno de su alimento, de su salario. Pero si Jesucristo no es suficiente para ti, es que no tienes nada. ¿Has recibido de gracia? Dad de gracia.
Versículos del 1 al 4 de Primera de Pedro 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo importante es que te motiva a ti a hacer la voluntad de Dios. No podemos pensar en hacer la voluntad de Dios buscando un beneficio personal. Y hay mucha gente que lo hace no solamente pensando en un beneficio personal económico, sino como yo voy a servir a Dios en esto, Dios me va a dar esto otro que yo quiero. Y es un pensamiento quizás automático en nuestra manera religiosa de ver la vida. Vivimos a veces encasillados de una manera muy religiosa por las enseñanzas erróneas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y debemos cambiar ese pensamiento, sino que como yo he recibido de gracia, yo doy de gracia. Ya sea mi tiempo, ya sea mi dinero, ya sea mis talentos, ya sea todo lo que yo soy en esencia, mi persona. No debemos procurar buscar un beneficio personal cuando servimos al Señor. Habitualmente la palabra ancianos, obreros, obispos, etcétera, suele aparecer en plural para evitar lo que llaman, fuera de aquí, bueno, aquí también en España, lo que llaman el cacique, entre comillas, el síndrome ese de la persona que se enseñorea de, o que no tiene a nadie al lado. Para evitar este tipo de cosas, lo encontramos aquí en la Escritura y aquí en la iglesia. Es importante también preservar lo que se llama el método de gobierno congregacional, en el cual la iglesia decide quién le lidera, quién toma decisiones, quién hace cosas, etcétera, etcétera. Es bueno para preservar lo que es la integridad de la iglesia, porque cuando depende todo de una sola persona, la iglesia corre peligro. La iglesia corre peligro. ¿Por qué? Porque uno, cualquiera el que sea, puede caer, puede fallar, puede pasar por un momento X, y si no hay en la iglesia un relevo, un sostén, una ayuda, probablemente esa lámpara se va a apagar o va a alumbrar muy poco. Debemos por eso también orar por los jóvenes que tenemos aquí en la iglesia, que el Señor les guarde, debemos ser pacientes con ellos, debemos orar, porque aquí posteriormente a esto, fíjate como en el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Los jóvenes son una pieza clave, por eso este mensaje es importante que también lo entiendan, porque estamos en unos tiempos totalmente diferentes a aquellos de la iglesia primitiva. Bueno, gracias a Dios, como dice la Escritura, ¿dad gracias en qué? En todo, son tiempos diferentes. Los jóvenes tienen que estar preparados para asumir este reto. Deben de prepararse para asumir el reto. Tenemos jóvenes que ya están participando en las meditaciones, en la enseñanza, etcétera, y esperamos que se sigan motivando. Y nosotros como iglesia debemos ser sensatos y conscientes de esto para el futuro. Que a estos jóvenes no se les puede poner un bozal, porque van a trillar en un futuro. Y hay que tomar en cuenta esto y comenzar como iglesia a orar por ello también. Comenzar a comprometernos con el Señor y tomar en cuenta que estos jóvenes, oye, el Señor puede usarlos, pero necesitan tiempo. No todos van a tener la capacidad o la bendición de tener trabajos con cierta flexibilidad. Hay muchos trabajos ahora modernos que te permiten trabajar hasta desde casa. No siempre pasa así. Pero si no fuera así, la iglesia tiene que dar el paso y decir, te apoyamos, según su capacidad, según sus posibilidades. Y eso es algo que decide la iglesia. Y hay que orar en ese aspecto, porque dice la Escritura en más de una ocasión, y en más de dos, y en más de tres, que el obrero es digno de su alimento, de su salario. Hay que orar por los jóvenes, pero usted y yo también que estamos liderando debemos ser en ese aspecto humildes, humildes, como dice la Escritura, sujetos, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es sencillo, obviamente, como hemos mencionado, todas estas cosas, pero sí que hay que hablarlas dentro de la iglesia. Nuestra iglesia, gracias a Dios, no tiene todos estos
problemas. Hay iglesias que conozco que tienen hasta problemas internos por luchas de poderes y poderes económicos dentro de la iglesia. Fue algo que sucedió con la Iglesia Católica en su momento también, como lo sabéis, que hubo internamente un montón de luchas de poderes y hasta asesinatos y cosas muy raras. Debemos dar gracias a Dios por la iglesia que tenemos, hermanos. Y debemos procurar preservarla también. Debemos orar por la iglesia a medio plazo y a largo plazo. Y como dice la Escritura, sujetos unos a otros, revestidos de humildad, para que así podamos sobrellevarnos los unos a los otros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque en ti podemos descansar. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y a no detenernos en nuestro deseo, en nuestro anhelo personal, porque tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Que nos preparemos cada día y que no tomemos excusas, Señor, ya sea del trabajo, del estudio, de cualquier otra cosa, para no estar dedicados por enteros a ti, como lo hacía el apóstol Pablo. Padre, ayúdanos, porque no tenemos excusa delante de ti. Tú nos has dado 24 horas al día y muchas veces desperdiciamos la mitad o más de este tiempo. Perdónanos por nuestra negligencia, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a servirte simplemente dando de gracias lo que hemos recibido por ti. Te pedimos que nos fortalezcas también al respecto de esto para que seamos conscientes de que en el futuro también debemos apoyar a nuestros jóvenes que se están preparando y estudiando la palabra de Dios. Ayúdanos también y danos la capacidad de ayudar a los hermanos y hermanas que en un momento concreto tienen necesidad. Que tú nos des la capacidad para hacerlo también, Señor, y que tú nos guardes y nos ayudes a mantenernos siempre orando los unos por los otros. Padre eterno, te damos gracias y te pedimos que podamos apacentar los que estamos liderando la grey de Dios, confiando en tu poder y en que eres poderoso tú para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.